¿Alguna vez te has preguntado cómo el libro más leído, traducido y controversial de toda la historia humana llegó a tus manos? La Biblia, un texto que ha movido imperios, iniciado guerras, inspirado arte y cambiado el curso de la civilización. Pero aquí está la pregunta que te va a volar la mente. Este libro no fue escrito por una sola persona, ni en un solo lugar, ni siquiera en un solo siglo. De hecho, tomó más de 1000 años completarse. Fue escrito por más de 40 autores diferentes, en 3 continentes distintos y en 3 idiomas completamente diferentes. Y lo más increíble de todo es que estos autores nunca se conocieron entre sí. Entonces, ¿cómo es posible que exista coherencia en sus páginas? ¿Fue casualidad? ¿Fue planificado? ¿O hay algo más profundo detrás de este enigma histórico? Viajemos en el tiempo. Estamos en el año 1400 a.C., en el desierto del Sinaí. Un hombre llamado Moisés, que había huido de Egipto después de matar a un soldado, se encuentra frente a una zarza ardiente que no se consume. Según la tradición, es aquí donde todo comienza. Dios le ordena escribir, y Moisés obedece. Con sus propias manos, graba en piedra los 10 mandamientos y escribe en pergaminos los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos textos se conocen como la Torá o el Pentateuco. Pero espera, aquí viene lo fascinante. Moisés no tenía computadora, ni imprenta, ni siquiera papel como lo conocemos hoy. Escribía en papiro y cuero de animales, con tinta hecha de hollín y aceite. Cada palabra era un acto de dedicación absoluta. Y estos textos no eran solo historias, eran leyes, genealogías, poesía y profecías que definirían la identidad de todo un pueblo durante milenios. Imagina la presión de saber que estás escribiendo las palabras que guiarán a millones de personas por generaciones. Pero la historia no termina con Moisés. Después de su muerte, algo extraordinario sucede. Durante los siguientes 800 años, más autores comienzan a escribir. Reyes, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, cada uno con su propio estilo, su propia perspectiva, su propia voz. El rey David escribe salmos desde su palacio en Jerusalén. El profeta Isaías recibe visiones apocalípticas y las plasma en pergaminos. Jeremías llora mientras escribe sobre la destrucción de su amada ciudad. Ezequiel tiene encuentros sobrenaturales y los describe con un detalle alucinante. Daniel interpreta sueños en la corte de Babilonia y registra profecías sobre el fin de los tiempos. Y aquí está lo alucinante. Estos hombres vivieron en diferentes épocas, algunos separados por cientos de años. Nunca pudieron reunirse para planificar qué escribir. No tenían teléfono, ni internet, ni manera de coordinarse. Y sin embargo, sus escritos encajan como piezas de un rompecabezas cósmico. ¿Coincidencia? Pasaron los siglos. El Antiguo Testamento estaba completo, 39 libros sagrados guardados celosamente por los escribas judíos. Y entonces, silencio. 400 años de silencio absoluto. Ningún profeta, ninguna revelación nueva, nada. Los judíos esperaban, rezaban, estudiaban los textos antiguos buscando señales del Mesías prometido. Y justo cuando parecía que Dios había olvidado a la humanidad, ocurre lo impensable. En un pequeño pueblo llamado Belén, en el año 0 de nuestra era, nace un carpintero que cambiará todo, Jesús de Nazaret. Y con él comienza una nueva era de escritos sagrados. Pero aquí viene lo más impresionante. Jesús mismo nunca escribió ni una sola palabra, nada, 0. Él enseñaba oralmente. Entonces, ¿cómo sabemos lo que dijo e hizo? Ahí es donde entran sus seguidores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 hombres que décadas después de la muerte de Jesús decidieron poner por escrito todo lo que habían visto, oído y experimentado. Así nacieron los Evangelios, los textos más influyentes de la historia occidental. Ahora, prepárate para conocer al personaje más controversial del Nuevo Testamento. Su nombre era Saulo de Tarso,
y era un fanático religioso que odiaba a los cristianos con pasión. Este hombre no solo los odiaba, los perseguía, los encarcelaba y hasta aprobaba su ejecución. Era el enemigo número 1 de los seguidores de Jesús. Pero entonces sucede algo que desafía toda lógica. En el camino a Damasco, Saulo tiene un encuentro sobrenatural. Una luz cegadora lo tira al suelo, una voz le habla, y en un instante, el perseguidor se convierte en apóstol. Cambia su nombre a Pablo y se transforma en el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Pablo escribe 13 cartas a diferentes comunidades cristianas: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Cartas escritas desde prisiones, desde barcos, desde ciudades hostiles. Cada palabra era peligrosa, porque el cristianismo era ilegal y admitir ser cristiano podía significar la muerte. Y mientras Pablo escribía, otros apóstoles también tomaban sus plumas. Pedro escribe 2 cartas, Santiago escribe 1, Juan escribe 3 cartas, un evangelio y el libro más misterioso de todos, Apocalipsis. 27 libros en total. El Nuevo Testamento estaba tomando forma. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién decidió qué libros entrarían en la Biblia y cuáles quedarían fuera? Porque debes saber algo crucial. En los primeros siglos del cristianismo existían cientos de textos religiosos circulando por todo el mundo romano. Evangelios apócrifos, cartas falsas, profecías inventadas. Algunos decían ser escritos por apóstoles, otros por testigos presentes. El caos era total. Entonces, líderes de la iglesia primitiva se enfrentaron a una misión titánica: separar lo auténtico de lo falso. Establecieron criterios estrictos. Primera regla: el texto debía ser escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos. Segunda regla: debía ser aceptado por las comunidades cristianas desde tiempos antiguos. Tercera regla: su contenido no podía contradecir las enseñanzas básicas ya establecidas. Durante los concilios de Hipona, en el año 393, y Cartago, en el 397, los líderes religiosos finalmente llegaron a un acuerdo. 66 libros serían oficiales, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Todo lo demás quedaría fuera. Y así, después de siglos de debate, discusión y oración, nació el canon bíblico que conocemos hoy. Ahora imagina esto: tienes los libros correctos, pero hay un problema gigantesco. No existían imprentas. Cada copia de la Biblia debía ser escrita a mano, palabra por palabra, letra por letra. Y aquí entran los verdaderos héroes olvidados de esta historia: los escribas. Hombres dedicados que pasaban toda su vida copiando las escrituras con una precisión obsesiva. Los escribas judíos desarrollaron un sistema tan riguroso que roza lo increíble. Contaban cada letra de cada página. Si encontraban un solo error, destruían la página completa y comenzaban de nuevo. Tenían reglas estrictas. Debían lavarse antes de escribir el nombre de Dios. Usaban plumas nuevas para escribir ese nombre sagrado. No podían escribir ni una letra de memoria. Siempre debían copiar mirando el texto original. Gracias a esta dedicación fanática, los manuscritos bíblicos más antiguos que tenemos hoy son casi idénticos a copias hechas 1000 años después. Ningún otro texto antiguo tiene este nivel de precisión. Y cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, en 1947, encontraron copias de textos bíblicos 1000 años más antiguas que cualquier otra conocida. El resultado: eran prácticamente idénticos a las versiones modernas. Llegamos al año 1450. Durante más de 1000 años, la Biblia había sido un tesoro exclusivo de monasterios y catedrales. El pueblo común no podía leerla. Primero porque estaba escrita en latín, hebreo y griego, idiomas que la gente no entendía. Segundo, porque cada copia costaba una fortuna absoluta. Una Biblia manuscrita requería el cuero de 300 ovejas y 2 años de trabajo de un escriba. Solo los ricos y poderosos podían tener una. Pero entonces aparece un alemán llamado Johannes Gutenberg, y este hombre tiene una idea revolucionaria: la imprenta de tipos móviles. En 1455,
Gutenberg imprime la primera Biblia en masa. El impacto es apocalíptico. Lo que antes tardaba años en copiarse, ahora se produce en semanas. Los precios se desploman. La Biblia comienza a llegar a manos de personas comunes. Los líderes religiosos entran en pánico porque ahora la gente puede leer por sí misma. Ya no dependen de intermediarios. Esta simple invención desencadena la Reforma protestante, cambia el equilibrio de poder en Europa y democratiza el conocimiento religioso. Todo gracias a una máquina. Pero tener Biblias impresas no era suficiente. Seguían estando en latín. El pueblo común todavía no podía entenderlas. Y entonces comenzó una de las batallas más peligrosas de la historia. Hombres valientes decidieron traducir la Biblia a los idiomas que la gente realmente hablaba. William Tyndale tradujo la Biblia al inglés en 1525. Su recompensa fue ser quemado en la hoguera por hereje. Martín Lutero tradujo al alemán mientras se escondía en un castillo, huyendo de quienes querían matarlo. Casiodoro de Reina tradujo al español en 1569, trabajando en el exilio. Estos hombres arriesgaron todo, literalmente todo, para que tú y yo pudiéramos leer las Escrituras en nuestro propio idioma. Muchos fueron torturados, muchos fueron ejecutados, pero no pudieron detener el movimiento. Hoy, la Biblia está traducida a más de 3000 idiomas. Es el libro más traducido de la historia. Desde tribus aisladas en la selva amazónica hasta comunidades en el Ártico, prácticamente cualquier persona en el planeta puede leer la Biblia en su lengua materna. Todo gracias al sacrificio de estos traductores mártires. Y así llegamos al final de este viaje épico. Más de 1400 años de escritura, 40 autores diferentes, 3 continentes, persecuciones, martirios, guerras y revoluciones, todo para crear el libro que cambió el mundo. Pero aquí está la verdad final que te dejará pensando. La Biblia es el único libro antiguo con este nivel de documentación, preservación y precisión histórica. Tenemos más de 24.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. En comparación, de las obras de Platón solo existen 7 copias. De Aristóteles, solo 5. Ningún otro texto antiguo ni siquiera se acerca. La Biblia ha sobrevivido a imperios que intentaron destruirla, a reyes que quemaron sus copias, a dictadores que prohibieron su lectura. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo el bestseller mundial año tras año. Se venden más de 100 millones de copias cada año. Y esa es la verdadera historia épica de cómo se creó la Biblia. Dale like y comparte el video para que más personas descubran cómo se creó el libro que cambió al mundo. Porque la verdad es que apenas estamos empezando.